muscular para ver cuál es la base funcional que tiene el movimiento humano y que esa base funcional se comporta de una determinada manera producto de que tiene ciertas características histológicas. ¿Sí? Histología hace referencia al tejido. ¿Sí? Es decir, la fibra muscular no es uniforme en sus características, sino que posee diferentes proteínas, está compuesto por diferentes tipos de elementos, contráctiles y no contráctiles, que le van a dar su potencial de contracción-relajación, ¿sí? Y que la sumatoria de esas contracciones provoca el movimiento humano. ¿Sí? Bien. Entonces, como se puede ver acá, ¿sí? Nosotros vemos que la unidad funcional de la célula muscular, ¿cuál era? El sarcómero. La sarcómero. ¿Sí? Esa unidad funcional estaba compuesta por ¿qué tipo de proteína? Fuerte. Actina y miosina y nada más. Bien, igual está bien, porque ustedes les enseñaron que las dos proteínas más importantes son la actina y la miosina. ¿Por qué? Bien, pero ¿cómo la provocan? La actina es la que toma el ATP en la cabeza. Sí, muy bien. Y bueno, después se hace la interacción actina-miosina provocando la. Bien. Esa interacción o esa unión entre la cabeza de miosina con la actina es la que termina por provocar la tracción o el jalamiento de la miosina hacia la actina, y eso es lo que provoca la unión de los puentes cruzados. ¿Sí? Es decir, a nosotros como que nos cuentan la parte final del cuentito, pero en realidad es mucho más complejo y hay otras proteínas que también forman parte y que son incluso más importantes que la actina y miosina. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles? La troponina es una y la tropomiosina. Y dentro de la troponina también tenemos tres tipos. ¿Sí? Bien, entonces un poquito de revisión histológica. ¿Sí? Acá tenemos la fibra muscular, ¿sí? Que está compuesto por miofibrillas. Acuérdense que la cantidad de miofibrillas que tenga una fibra muscular es lo que va a dotar de calidad a esa célula, a esa fibra muscular. ¿Sí? A mayor cantidad de miofibrillas, mejor es la calidad o el componente de resistencia a la elongación que tiene esa fibra. Con lo cual eso es muy importante, sobre todo cuando después veamos hipertrofia, vamos a ver que la hipertrofia como tal es aumentar la cantidad de miofibrillas que tiene una célula muscular, entendiendo que estas miofibrillas son como soldados. ¿Sí? A mayor cantidad de soldados, mayor poder de resistencia a la elongación y mayor poder en la concentre, ¿sí? Mayor potencia. Si ustedes se fijan bien, vamos a encontrar a nivel del sarcolema, ¿sí? Una célula que está en color amarillo. Esa es una célula satélite. ¿Sí? ¿Qué es una célula satélite? ¿Alguien sabe lo que es una célula satélite? Es la encargada de regenerar el tejido. Para la una. Es la encargada de regenerar el tejido. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo lo regenera? No, porque no lo vimos todavía. Está muy bien que no lo sepas. En realidad, ¿sí? Esta célula que está acá es una célula madre. ¿Sí? No sé si han escuchado hablar de terapia de célula madre, que está muy en auge ahora. En realidad la célula satélite es una célula madre. Que una célula madre está quiescente, es decir, que está inactiva, está dormida. Pero no por estar dormida significa que está muerta, sino que está como congeladita, esperando a ser activada. ¿Sí? Con lo cual, esta célula tiene
una gran cantidad de actividad en ciertos momentos del desarrollo evolutivo del ser humano y luego empieza a ponerse más quinciente o más durmiente y va a activarse o no dependiendo de la estímulo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué momento estas células satélites se activan todo el tiempo? Durante el crecimiento. Primero durante los periodos infanto-juveniles, donde hay periodos sensibles o microperiodos sensibles de crecimiento muscular. Obviamente ahí las células satélites tienen un rol preponderante. ¿Sí? Ahora, esa célula satélite en esos periodos tiene una doble característica. ¿Qué hace? Dona núcleos para regenerar la fibra, pero al mismo tiempo dona un micronúcleo que va a significar la vida de otras células satélites. Entonces se diferencian en dos tipos de células, una célula muscular y otra célula satélite. ¿Para qué? Para que esa fibra no pierda cantidad de células satélites. ¿Sí? Entonces deja como un doble linaje, un linaje que va a ir a reparar o a provocar hiperplasia o crecimiento, y otro linaje que va a producir, ¿qué cosa? Que siga habiendo una célula satélite. ¿Está? Ahora, una vez finalizado el despliegue de crecimiento del sujeto, que acuérdense que va a depender de cada uno, en la mujer entre los 16 y los 18 años, en el hombre un poquito más, hasta los 22, 23, puede darse la finalización del crecimiento. ¿Sí? Una vez que sucede esa finalización, estas células satélites empiezan a tener un estado quiescente, es decir, si vos no la estimulás, no se activa. Y ahí es donde aparece, como dijiste vos, el ejercicio físico. ¿De qué depende que vos actives más o menos células satélites? Que te ejercites más o menos. ¿Sí? ¿Y se van a activar todas las células satélites? No. Si vos haces ejercicios aeróbicos de baja intensidad, al principio vas a estimular células satélites de la ST, pero nunca vas a estimular a las células satélites de las FT2A y 2B. ¿Sí? Depende del tipo de estímulos que vos hagas, va a ser la implicancia que tenga esta célula satélite en activarse o no. ¿Sí? Y otra característica que tienen las células satélites adultas, es decir, de todos nosotros, es que se activan para regenerar la fibra, pero lo más probable es que no dejen un linaje de otras células satélites. Se activan y se extinguen. ¿Sí? ¿De qué depende de que se activan y no se extingan? De que hagan un ambiente hormonal óptimo. Que después lo que vamos a ver cuando veamos hipertrofia, vamos a ver de que hay ciertas maneras o ciertas estrategias de poder mantener una estirpe de células satélites por lo menos hasta un estadio de tercera edad. ¿Sí? Ahora, hay implicancias nutricionales, hábitos nutricionales, hábitos de vida que promueven el que vos estas células satélites no las actives nunca y se empiecen a diferenciar en otro tipo de células, porque son células pluripotenciales. Una célula madre pluripotencial, ¿qué significa? Que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula. ¿Sí? Y como va a responder a la demanda del estímulo, si son una persona hipocinética, esa célula satélite en el estadio adulto lo más probable es que se diferencie en un adipocito, ¿sí? En un fibrocito. Por eso la persona, a medida que envejece, si no hace nada, si es hipocinética, ¿qué tiene? Tiene dos características propias del sedentarismo. Tiene sobrepeso y tiene fibrosis. O sea, en términos de funcionalidad motriz, es una persona rígida, dura. ¿Qué significa? Que reemplazó tejido muscular por tejido fibrótico. ¿Sí? Por proteínas no contráctiles, principalmente colágeno tipo 3. ¿Sí? ¿Qué dijiste que para que no se extinga, debo mantener? Deja dos linajes, la célula, ¿sí? Un linaje para que se cree otra celulita satélite y otra. Después de la lesión. Después de la lesión. Sí, pero eso es porque vos viste los temas de teoría. Sí, en la lesión muscular, a ver, cuando vos tenés un desgarro, nuestro enfoque, como
prescriptores de ejercicio físico es activar el célula satélite. ¿Estás con sueño? ¿O comiste una comida opulenta en carbohidratos? ¿Sí? Es activar a la célula satélite. ¿Para qué? Para que regenere nuevos mioblastos. Y los regenere rápidamente. ¿Sí? Por eso clásicamente te desgarras. ¿Cuántos días para recuperarte tenés? ¿Cuántos? 21 días. Depende. ¿Eso es real? No. Eso es un número que viene de las ciencias médicas que estandariza que para todo el mundo a los 21 días, recién ahí, regeneraste. Pero hasta el día 21, si vos no hiciste nada, sí, regeneraste. ¿Pero qué regeneraste? Un tejido fibrótico de colágeno tipo 3 que no resiste ni el más mínimo estiramiento. Por eso vos te desgarraste y ustedes como preparadores físicos, profe de educación física, al día 1 de la lesión ya empezamos a regular. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la estimulación de la célula satélite sea instantánea, sea lo más rápido posible. ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan bien, la célula satélite está recubierta por una vaina de tejido conectivo, que es la primera vaina que encontramos, que es el endomisio. El endomisio, ¿sí?, es lo que encierra la matriz extracelular. Tenemos endomisio, matriz extracelular y sarcolema. Entre la matriz y el endomisio es lo que se llama nicho satelital, ¿sí? Ahí se encuentra la célula satélite. El endomisio es tejido conectivo. El tejido conectivo está fuertemente compuesto ¿por qué? Por proteínas de colágeno, por proteaminoglicanos, glucoaminoglicanos y agua. Con lo cual, para poder activar esa célula satélite, nosotros necesitamos degradar ese endomisio. Necesitamos sobreestirar ese endomisio, microdesgarrarlo, no desgarrarlo, microdesgarrarlo, que no es lo mismo, ¿sí?, romperlo, y ahí se activa la célula satélite. Por eso, siempre que nosotros hablemos de ejercicios con sobrecarga, hablamos de ejercicios cuyo recorrido articular sea completo para cada ejercicio. ¿Por qué? Porque si tu excéntrica no es excéntrica, sino que es muy cortita, el endomisio de esa fibra muscular no se va a estirar y por lo tanto no se va a degradar. Con lo cual no tenemos activación de la célula satélite y el potencial de crecimiento que podamos hacer es muy pobre. Entonces, y esto les quede bien marcado, la célula satelital se activa solamente si hay rompimiento o ruptura del endomisio por estiramiento con carga mecánica. ¿Sí? Por lo general, si el sujeto está en condición física óptima, ¿eso qué significa? Hacer una excéntrica con sobrecarga, con peso extra. Si la persona es una persona de tercera edad, el ejercicio de estiramientos ya le promueve el rompimiento. ¿Por qué? Porque es muy débil ese endomisio y ya solamente con estirarlo ya lo degradas. Entonces depende cuáles son los azotes. Bien, si ustedes se fijan, en color violeta, ¿qué tenemos? Los núcleos. ¿Qué característica tiene la célula muscular que la diferencia de otras células? Que es polinucleada. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué es así? ¿Por qué es polinucleada? ¿Qué les parece? ¿Por qué la biología y la evolución todo de que sea polinucleada? Y porque claramente te está diciendo que es un tejido que soporta, ¿qué cosa? Ser degradado, que sea roto. Porque tiene muchos núcleos que pueden soportar mucho crecimiento. Distinto a otro tipo de tejido como puede ser el tejido neural. En cierto estadio, si vos lo rompes, y lo más probable es que no crezca más. ¿Sí? Ahora, la célula muscular no, porque tiene un arsenal de núcleo muy grande para soportar regeneración y crecimiento. Si soporta regeneración y crecimiento, significa que es un tejido que necesita ser estimulado.
Por eso ser hipocinético o pensar que entrenar no es un hábito arraigado del ser humano es totalmente anti-evolutivo. O sea, la persona que no quiere entrenar y que no fue educada, primero vamos a educar con todas las herramientas. Y después de esa educación, si no logramos que esa persona entienda que tiene que ejercitarse, es un fracaso evolutivo. Va en contra de la especie. Uno se quiere mover. Está promoviendo el sedentarismo y la enfermedad a largo plazo. Y está promoviendo la enfermedad a su progenie, o sea, a sus hijos. Por eso es un fracaso evolutivo. Ahora, vamos a gastar todas las herramientas educativas. ¿Sí? Porque para eso nos forman y tenemos pedagogía y tenemos didáctica para poder enseñar. ¿Sí? Bien, entre cada célula muscular tenemos un endomisio que recubre esa célula y ustedes pueden ver que un grupo está compuesto por muchas células. ¿Sí? Esas células están diferenciadas por ese endomisio, ¿sí? Y que en ese conjunto luego son recubiertos por otro tipo de tejido conectivo que es el perimisio. ¿Sí? Ese perimisio va a diferenciar diferentes grupos musculares, como por ejemplo si nosotros analizamos el cuádriceps, es un gran grupo muscular que está compuesto por ¿cuántos músculos? ¿Cuáles? Vasto interno, vasto externo, vasto interno, vasto externo. Recto femoral. Y bueno, ahí si querés podemos agregar el psoas, el gracil y el sartorio, pero vamos a quedarnos con la porción inferior, que son esos tres. ¿Sí? Esos tres grupos musculares están separados entre sí por el perimisio. ¿Sí? Y de esos tres grupos están cubiertos por una gran fascia que es el epimisio. Que el epimisio va a ser la conjunción de fuerzas que van a trasladar la contracción de estos tres grandes grupos musculares hacia la cabeza larga del fémur o hacia las inserciones distales. Eso lo hace el epimisio. ¿Sí? Por eso, en rigor, nosotros nos movemos gracias al tejido conectivo, no gracias al tejido muscular. Porque la eficiencia del movimiento depende de la transmisión mecánica. Depende de la transmisión mecánica o transmisión de fuerzas que haya entre la sarcómera, entre las diferentes fibras musculares, entre los diferentes grupos musculares que hacen un gran grupo agonista y que luego lo transfieren al tejido conectivo. O sea, un giro. Pero es así de complejo. ¿Sí? Y acá tenemos una imagen más microscópica, ¿sí? Más profunda, donde podemos ver a la unidad funcional, que sería el sarcómero. ¿Sí? Acuérdense que el sarcómero se encuentra entre las bandas Z, ¿sí? Son estas, y en esa banda Z es donde se provoca la señalización de crecimiento muscular de la regeneración. No lo veo mucho de esta forma. ¿Por qué? Porque ese disco Z está compuesto por un tipo de proteína que son las postámeras. ¿Sí? ¿Qué son las postámeras, maestro? ¿Qué son las postámeras? Nietzsche Racing ahí. No sé. ¿Y entonces por qué estás a full? Si tampoco tenés grandes hándicaps. Si tú no sabes un tema, creo que vos lo escucharías. Sobre todo porque la tasa de fracaso es muy alta en fisiología del ejercicio.
Las costámeras son un tipo de proteínas que son proteínas no contráctiles. ¿Sí? Y cuando se degrada esa costámera es cuando se activa una vía de señalización de crecimiento muscular que es la mTOR. ¿Aquí? La mTOR. Sí. ¿Y cómo Anótenlo, no lo desarrollamos porque después lo vamos a ver en biología hipertrófica. ¿Cómo es? Las Ahí lo anoto. constámeras son proteínas no contráctiles. No contráctiles que forman parte del disco Z, ¿sí? Y que su degradación es la que inicia la activación del crecimiento muscular. ¿La degradación de esa? Claro. A ver si se ve por acá. Si no, ¿De qué dependía? Es para que mire el video en el minuto 20. ¿De qué dependía su degradación, profe? Entonces, disco Z, ustedes fíjense, actina y miosina, ¿dónde están anclados? Podrías haber usado En el disco Z. bisagramo. Disco Z, titina. Esto es disco Z de costámera, esto es la titina. ¿Sí? La titina es una proteína no contráctil que dota a la sarcómera de qué características. Que se estire o que se acorte. Que se estire. ¿Sí? Entonces, cuando vos trabajás con cargas que superan la capacidad elástica de este complejo que se llama costámera titina, se empieza a degradar. Ese Empieza de a Álvaro, que romper. después mire el video en el minuto 20, que ahí está la Esa definición. degradación activa a una vía de crecimiento que es la mTOR. La Mammalian Target of Rapamycin, que no hace falta que se sepan el nombre, yo que ustedes mTOR nada más, ¿sí? Y que esa vía de señalización es la vía de señalización que tienen todos los mamíferos para reparar, regenerar y crecer. Todos los mamíferos. ¿Sí? Por eso es importante comprender cómo se da a nivel de la sarcómera esta interconexión que hay entre las costámeras y la titina, porque a partir de eso empieza la señalización del crecimiento. ¿Sí? Y volvemos al mismo. Si en la membrana basal necesitamos estiramientos para activar el cerebro satélite, claramente para poder inducir al crecimiento muscular necesitamos sí o sí trabajar con cargas que degraden este complejo. Muy complejo que tiene. Costámeras. Cortamente. Claro, recordad, el disco Z está compuesto por costámeras, ¿sí? Y esta proteína que va paralelo a la sarcómera es la titina. Sí. ¿Sí? Estas dos te dan el comportamiento elástico de la sarcómera. ¿Cuánto se puede estirar ante un estiramiento? ¿Sí? A mayor condición física o capacidad de estiramiento, mayor es la capacidad que tiene toda esta vía de poder estirarse. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando se activa la mTOR, esta que da una reparación y crecimiento sería Claro. Regeneración y crecimiento. regeneración. ¿Sí? Y acuérdense de esto, el hueso se repara, el músculo no se repara, se regenera. ¿Cuál es la diferencia? Reparar implica suplantar un tejido roto por otro tejido de igual calidad. Regenerar significa reemplazar un tejido roto por un tejido de mayor calidad. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. ¿Cómo es? Vos reparás el hueso. ¿Por qué? Porque reemplazás un hueso roto por otro hueso de igual calidad. No es que vas a suplantarlo por un hueso de mejor calidad y decir, bueno, ahora sí me puedo tirar del quinto piso. No, te va a romper de vuelta. Ahora, el tejido muscular no se repara, se regenera. Porque vos suplantás un tejido degradado o roto, y muchas veces, si haces las cosas bien desgarrado,
por un tejido de mayor calidad. Entonces un mito ese de cuando te fracturas que se forma el callo ese que es supuestamente más resistente, el hueso óseo. Un callo óseo. De hecho, ¿qué se puede transformar en un callo óseo? Un desgarro muscular. Ahí vos tenés un callo óseo. Cuando ya las células satélites dejan de comportarse como tejido muscular, empiezan a convertirse en osteocitos, y vos fíjate que esa calcificación del desgarro no hace que si no se te rompa más, no te hace mejor, hace que te desgarre siempre. Eso cuando dicen que le queda la cicatriz. Exacto. Esa cicatrización significa que el músculo, por hacer las cosas mal, o por no hacer, esta capacidad de regeneración empezó a transformarse en reparación. Todas células se reparan, bueno, algunas no. Pero nosotros tenemos que tratar de que el músculo se regenere, no que se repare. ¿Se entiende? Bien, acuérdense que nosotros con esta gran imagen podemos ver cómo se da el proceso de contracción muscular. ¿Sí? Porque acá tenemos a quien va a transmitir esa despolarización, que son los túbulos T. Acuérdense, la despolarización llega con la membrana, ¿sí? A partir de los receptores de anodina y de diclopyridina, ¿qué hacen? Empiezan a promover la despolarización a lo largo de todos los túbulos T, promoviendo que la salida del calcio de esos retículos endoplasmáticos. El calcio sale al citosol, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el calcio? Se une a la tropomiosina porque tiene afinidad con el calcio. Bien, se une al complejo de troponina, ¿sí? Esa unión hace desplazar a la tropomiosina y despeja los sitios activos entre la actina y la miosina, ¿sí? Haciendo que se dé la unión entre la miosina y la actina. Si se une, ¿sí? La actina y la miosina produce que esto se jale, ¿está? Con lo cual tenemos un acortamiento. ¿De qué tenemos un acortamiento? De las bandas I. ¿Sí? Perdón, de las bandas, sí, de las bandas I. La banda A no se acorta. ¿Está? Lo que se acorta son las bandas I. ¿Sí? Por esta tracción de los puentes cruzados. Las bandas I eran que están solamente por filamento Sí. químico. Y te das cuenta, porque si está clarito es porque el filamento de actina. Si está grueso, si está más rojo es porque el filamento de miosina. Según el color. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? ¿Qué sería el ciclo de excitación-contracción de la fibra muscular? Es una serie de eventos, ¿sí? Que producen la despolarización de la fibra muscular. ¿Está? Y conduce a un acortamiento de ese músculo y por lo tanto producción de fuerza. ¿Sí? Acuérdense que vos, por más que produzca fuerza, esa fuerza no es real en un movimiento aparente si no hay transmisión de fuerza. ¿Estamos? Si no hay transmisión de fuerza a partir de tejidos conectivos, esto no se da. O sea, tenemos la capacidad de contraer una sarcómera, una serie de sarcómeras, pero no se traduce en fuerza o potencia real de un movimiento. ¿Sí? El proceso de excitación comienza con el impulso nervioso, que llega a la unión neuromuscular. ¿Sí? ¿Y quién inicia el proceso de excitación? Chocolate. ¿Un estímulo de dónde? ¿De dónde viene? ¿De cuál? Del hipocampo, de las neuronas, de la memoria. ¿De dónde viene ese impulso? Un grupo de neuronas motoras que están dónde? ¿En la médula espinal?
ese grupo de neuronas que están situadas en el asta ventral de la columna vertebral, ¿sí? Son las que comandan, las últimas en comandar esa acción. ¿Por qué son las últimas? Porque esa señal, ¿de dónde vino? ¿Puede empezar una contracción muscular a partir de las señales de la médula? Un reflejo, perfecto. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de movimientos, hablamos de que esa señal, o ese impulso, o ese estímulo viene de otro lado. ¿De dónde viene? ¿Sí? De la corteza motora, que baja a partir de las células piramidales que ves, hace relevamiento en los ganglios, baja por el bulbo, y bueno, dependiendo del movimiento, ahí da un grupo de neuronas o no. ¿Sí? El potencial de acción de la neurona motora provoca la liberación de acetilcolina en la medula sináptica, y en la acetilcolina se une a los receptores de la placa final motora. ¿Está? Esto produce un potencial en la placa final que va a conducir a una despolarización de la fibra muscular. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo viene el impulso nervioso a partir de las vainas de mielina, de ese axón motor que viene de un grupo de neuronas de la médula espinal, y termina por despolarizar la membrana de las vesículas sinápticas para promover la salida de acetilcolina hacia las médulas sinápticas. ¿Sí? Para que se provoque, acuérdense, ese impulso nervioso, ese axón y ese grupo de neuronas necesitan también de mitocondrias. Porque la acetilcolina se secreta, ¿sí?, en los órganos tendinosos de Golgi de esas neuronas, pero a partir de la energía que le dan las mitocondrias de las neuronas. ¿Sí? Entonces esa acetilcolina sale y se va a unir a los receptores de acetilcolina o colinérgicos que están en la fibra muscular, cuya adaptación al entrenamiento de fuerza, una de las adaptaciones, ¿cuál es? Una mayor expresión de receptores para acetilcolina. Con lo cual, la señalización neuroquímica es más rápida. ¿Sí? Y esa acetilcolina provoca la despolarización de la célula muscular. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que explicamos recién. Se lleva a cabo por los túbulos transversos profundamente implicados en la fibra muscular. ¿Sí? Este proceso de excitación conduce a la despolarización de la fibra, que da como resultado la liberación del calcio del retículo sarcoplástico. ¿Sí? A partir de dos receptores: el receptor de pianodina y el receptor de dihidropiridina. Cuando el potencial de acción alcanza el retículo sarcoplástico, se libera calcio y se impone el músculo. Ese calcio se une a la troponina, ¿sí?, y este es el paso gatillo en el control de la contracción muscular, porque la regulación de la contracción está controlado por la troponina y la tropomiosina. ¿Sí? Es decir, los reguladores maestros de la contracción en realidad son la troponina y la tropomiosina. Entonces acá vemos el complejo de rigor. El complejo de rigor, ¿a qué se le llama? A la unión entre la miosina y la actina. ¿Sí? Fíjense que esta es la cabeza de miosina y estas son las fibras reticuladas de miosina. Arriba en verde, como si fuera un collarcito de perlas, esa es la molécula de actina. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esa molécula de actina tiene una proteína de color rosado, que es la tropomiosina, que es la que la recubre o no, dependiendo del estado,
bloqueando así o no la unión entre miosina y actina. ¿Sí? ¿Qué enzima importante tenemos acá en la cabeza de miosina? La ATPasa. La ATP no es una enzima. ¿Sí? La ATPasa, que es la que se encarga de hidrolizar el ATP para la contracción muscular. ¿Sí? Ahora necesitamos ATP para la contracción muscular, pero también necesitamos ATP para qué? Necesitamos ATP para que se una la miosina y la actina y necesitamos ATP para que se separe. Por lo tanto, nosotros tenemos sistemas energéticos para qué? Para promover la resíntesis de ATP y así tener energía para la unión de la miosina y la actina y para la separación. Porque también es un proceso, ¿sí? La relajación es un proceso mecánico que requiere energía. ¿Está? Por eso uno de los síntomas de la fatiga o la falta de la síntesis de ATP, ¿cuál es? El desarrollo de calambres. ¿Sí? Los calambres no es ni más ni menos que la falta de energía o la falta de ATP para qué? Para separar a esas moléculas de actina y miosina y por lo tanto producir la relajación. ¿Sí? Las fibras musculares se contraen por un acortamiento de sus miofibritas debido a la actina deslizándose sobre la miosina. Esto resulta en una reducción de la distancia de línea C a línea C. ¿Sí? Tengan en cuenta que las cabezas de los puentes cruzados de miosina están orientadas hacia la molécula de actina. ¿Sí? Es decir, cuando hay suficiente calcio, la molécula de miosina se orienta 90 grados, como se puede ver, hacia la molécula de actina. ¿Sí? Una vez desbloqueados estos sitios de actina y miosina, la ATPasa de la miosina ha activado la cabeza de la miosina para hidrolizar el ATP, provocando ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? Que van a permanecer vinculados a la cabeza de miosina y se puede formar ese complejo de rigor, complejo de actina y miosina. ¿Sí? La cabeza de miosina se activa y cambia en la dirección hacia el sitio de unión, ¿sí? Direccionándose en un ángulo de 90 grados. La liberación de fosfato de energía en la cabeza de miosina inicia la carrera de potencia, lo que sería cuando la cabeza de miosina se vuelva y así empuja la actina hacia el centro del sarcómero. O sea que si nosotros tendremos que describir el proceso real, no es que la miosina le hace esto a la actina, sino que más bien le hace esto, la tira hacia abajo. ¿Sí? El ATP se necesita de nuevamente para separar el complejo de rigor y producir la relajación. ¿Sí? Entonces, como se ve en la imagen, si hay suficientes iones de calcio que permanezcan a mano a través de la estimulación constante, los ciclos de puentes cruzados continuarán repitiéndose a una frecuencia de 5 Hz por segundo. ¿Sí? Es decir, no todo estímulo nervioso provoca contracción muscular. Para que un estímulo nervioso provoque la salida de calcio, suficiente calcio para producir contracción, tiene que ser un estímulo de por lo menos 5 Hz por segundo. 5 impulsos neurales por segundo. ¿Está? Las cabezas de miosina se separaron de la actina, retroceden a las posiciones iniciales, se reactivan por la ATPasa, porque se necesita energía, y luego se unen a un nuevo sitio libre de unión más lejano. Este dato es importantísimo. La fuerza máxima se desarrollará si todos los puentes cruzados son capaces de unirse a los potenciales sitios de unión. ¿Sí? La actina y miosina. Esto sería, el sarcómero tiene una longitud óptima cuando la superposición entre los filamentos de actina y miosina es máxima.
Es decir, utilizaste todos y cada uno de los sitios de unión. ¿Sí? Esto, en rendimiento o performance, es muy difícil de hacer. O sea, las grandes performances deportivas significan que hay todos o casi todos los sitios de unión unidos. Y que eso te dotó de la capacidad de producir la fuerza máxima de ese sarcómero. ¿Cuál es el problema? Que no siempre tenemos el tiempo para que se unan. ¿Sí? Y esto es importante comprenderlo porque después cuando veamos en teoría del entrenamiento, lo que es el desarrollo de la fuerza explosiva o la fuerza rápida, ¿cuál es el problema de la fuerza explosiva? Que el tiempo que hay entre la concéntrica, la isométrica y la excéntrica es un tiempo muy corto para que la sarcómera pueda unirse a todos los sitios activos. Por eso la fuerza máxima se mide con ejercicios de característica lenta. Los llamados derivados de la ley de Hill, como por ejemplo sentadilla, peso muerto. Ahora, que vos seas capaz de unir en una sarcómera toda la potencialidad de sitios activos en un tiempo largo, como pueden ser 800 milisegundos, que es lo que más o menos dura una repetición máxima de sentadilla, ¿sí? No significa que seas capaz de unir todos esos mismos sitios activos en 100 milisegundos, 200 milisegundos, que son los tiempos de los deportes de reacción rápida, como por ejemplo fútbol, básquet, ¿sí? De gestos explosivos, donde el tiempo no te da. Por eso decimos que la fuerza rápida no es la capacidad de desarrollar tu fuerza máxima en el menor tiempo posible. Es la capacidad de producir la máxima unión de sitios activos posibles en el menor tiempo posible. Pero nunca va a ser tu fuerza máxima, ni nunca va a ser la máxima potencialidad de sitios de unión. ¿Sí? Porque no da el tiempo. Para que esto suceda, necesitamos un tiempo prudencial, cercano a un segundo. ¿Sí? Bien, y acá vemos cómo es el comportamiento, la relación fuerza-longitud que hay en un sarcómero aislado. ¿Verdad? En un solo sarcómero de una sola miofibrosis. ¿Sí? Y podemos ver que la máxima expresión de fuerza que tiene un sarcómero está, fíjense, más o menos en 2.3 micras de estiramiento. ¿Sí? Si yo lo sigo estirando el sarcómero, la fuerza pico que puede ejercer ya baja, desciende. ¿Sí? ¿Está? Pero también, si yo tengo un sarcómero más corto que 2.3, fíjense qué pasa con la capacidad de producir fuerza, también baja. Traducido, las entradas en calor de cualquier tipo de performance o deporte significa dejar a la miofibrila y a las sarcómeras que lo componen en una longitud cercana a 2.3 micras. ¿Sí? Y acá está la explicación de por qué un tipo contracturado pierde la capacidad de acelerar, desacelerar, frenar, porque su fuerza en la sarcómera esa que está contracturada está a la baja, producto de que la sarcómera está corta. Eso es una contractura. ¿Y por qué está cortada esa sarcómera? ¿Qué creen ustedes? Porque seguramente se ha contracturado. ¿Por qué creen que se puede llegar a dar la contractura? Y porque la fascia está rígida. ¿Puede ser? Porque la fascia esté como rígida. Eso es una consecuencia más que la causa. La causa es neural. ¿Sí? Y esa causa neural viene a la sarcómera
usos neuromusculares. Acuérdense que las fibras musculares tienen, cada una de ellas, usos neuromusculares. ¿Qué son los usos? Son receptores de estiramiento que tiene la célula muscular adentro. ¿Sí? Cuando ese uso neuromuscular empieza, por acá, cuando ese uso neuromuscular empieza a disparar, ¿sí?, muchos impulsos neurales por segundo, llega por el asta ventral, neuronas, interneuronas, ¿y a dónde se van a dirigir? Al grupo de neuronas motoras gamma, no las alfa, las gamma, y las gamas que controlan el tono, la tonicidad. ¿Sí? Entonces, ese grupo de neuronas motoras gamma empiezan a aumentar la descarga y hacen que el uso neuromuscular, ¿qué hace? Se acorta, acortando a toda la sarcoma. Eso es aumentar el tono. O sea, cuando vos aumentás el tono muscular y tenés un hipertono patológico o afuncional, significa que tu sarcómero está por debajo de 2 micras. Eso es una contractura. ¿Cómo se podría evitar? Depende cómo lo provocaste, pero un hipertono muscular, ¿qué puede ser? Por lo general, siempre una contractura es sinónimo de autoprotección. Es decir, una fibra se contractura porque se autoprotege creyendo que estando más corta, ¿sí?, es menos susceptible de ser rota. Con lo cual es debilidad. A ver, muchas mujeres, no tanto de su edad, pero un poco más grandes, ¿sí?, empiezan a contracturarse las cervicales y los interestapulares. ¿Por qué? Porque hay una debilidad ahí, notoria. Entonces hay que empezar a fortalecer ese zona. ¿Sí? ¿Con el fortalecimiento se puede degradar ese contractureo? No, no se degrada. Lo que haces vos es bajarle la frecuencia de disparo a las neuronas motoras gamma para que ese uso neuromuscular se distienda. ¿Sí? Que por lo general siempre se empieza por protocolos de isometría, o sea, mantención de contracciones de 3 a 6 segundos. Esa es una forma inicial, por lo menos, de tratar contracturas con algún tipo de estiramiento. Lo que pasa es que, ¿cuál es la respuesta innata que tenemos ante una contractura? Estirarlo. De contractura que es el gemelo, y lo empecé a estirar. Y el gemelo no solamente que no mejora, sino que a veces empeora, porque estás estirando al uso neuromuscular, y el uso neuromuscular, ¿cuándo se activa? Cuando se estira. Con lo cual estás diciendo, dale, contraete más. No, vos le tenés que dar la señal opuesta. No estirarlo, contraerlo. ¿Te das cuenta? El uso se contrae cuando se estira de forma refleja. Vos lo estirás y vuelve. Ahí se contractura. ¿Sí? Si vos, en vez de darle la señal de que se estire, lo acortás con isometrías, ¿sí?, el uso, ante el acortamiento, distiende. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, si me contractura el gemelo, yo en vez de hacer En vez de esto, estirarlo, tengo que tirarlo hace más. isometrías. Hace lo opuesto. ¿Te das cuenta? O sea, dale la señal, que esto no va a pasar con una sola serie, va a pasar con muchas series de 3 o 4 ejercicios. Y con el correr de las sesiones va a ir bajando el nivel de disparo de las neuronas motoras gamma, ¿sí?, y esa longitud va a llegar a la longitud óptima, o sea, aumenta la longitud. ¿Sí? Bien, fíjense, bajo condiciones isométricas, la cabeza de la membrana globular, ¿sí?, se puede comparar con un engranaje giratorio que sujeta los sitios de unión activos ubicados en la actina. El filamento de actina permanece en lugar mientras que el segmento S2 elástico del brote cruzado se alarga. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué significa esto? Que cuando vos mantenés una posición isométrica, suponete esto, ¿sí?, ¿qué pasa?
la miosina empieza a girar como si fuera un hélice. Y agarra de un sitio activo a otro sitio activo. ¿Sí? Se une, se despega, pero se vuelve a unir rápidamente a otro. Eso es lo que pasa en isometría. Por eso la isometría es una muy buena herramienta para tratar contracturas. ¿Sí? ¿Sí? El comportamiento que tiene es giratorio. Se une, se despega y va girando entre 4 o 5 sitios activos de unión. ¿Está? Eso es lo que hace la sección S1 o la sección globular. ¿Sí? La otra sección, que es la S2, lo que hace es alargarse. ¿Sí? Por eso, si yo mientras más te alargo el músculo, ese giro que está haciendo va perdiendo unión y pierde fuerza. O sea, vos sos más fuerte en tanto y cuando tu recorrido articular sea más corto. Se dan cuenta de eso, ¿no? Están percibidos, están entrenados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, no están entendiendo un carajo. Sí, sí, Me río por eso, ¿verdad? Me río para no llorar. A ver, para, práctica. No te preocupes que hay una volver, ¿no? Haceme fuerza opuesta y trata de vencerme la resistencia que yo le voy a poner. Yo voy a tratar de que la resistencia que yo le voy a poner sea uniforme. ¿Sí? Vos tratás de acercarte la mano al hombro y yo te voy a tratar de... Vamos a ver. Pongo una resistencia muy bajita. Perfecto. Ahora traté de hacer lo mismo, pero no me muevas el tronco, no me muevas nada, no me hagas fuerza, no me hagas trampa. Dale. Es la misma resistencia la que yo le pongo. ¿Por qué no puede ahora acercarlo? Y por más recorrido, digamos. No, más recorrido no. Lo que está pasando es, eso que vos ves ahí, la sarcómera del bíceps braquial de ella está más alargado. Hacelo vuelta. Entonces, al estar más alargado, pierde la capacidad de ejercer potencia. Porque los sitios de unión están cada vez más lejos entre sí. Entonces no se puede unir. ¿Qué es lo que hace automáticamente? Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace automáticamente la ATPasa de la miosina? Dice, macho, acá está pasando algo que yo no me puedo unir, no encuentro la actina. Y cuando la encuentro automáticamente me separan y cada vez está más lejos. Pasarle más energía porque lo mejor es que falta energía. Por eso las actividades de índole excéntrico como esta, ¿sí?, generan más gasto energético. ¿Por qué? ¿Gastás más energía para la contracción? No. Se gasta más energía producto de que la ATPasa de la miosina está siendo engañada, pensando de que no hay ATP suficiente para jalar, para promover el puente cruzado y que jale, sino que es una cuestión de separación física. Con lo cual, ella termina disipando mucha energía en forma calórica, perdés mucha energía, pero no para la contracción, ¿sí?, sino para unir los sitios activos, que no lo vas a unir porque están muy, muy separados. Sí, eso fue un ejemplo burdo, pero por eso las acciones de énfasis excéntrico provocan esto. Que vos gastes más energía y lo disipes en forma de calor. Pero no se traduce ese gasto energético en una mayor potencia para vencer la sobrecarga que tiene que vencer. ¿Sí? Fíjense, cuando las sarcómeras se acortan, ¿sí?, hay pocas interacciones de puente cruzado y el segmento S2 tiene menos tiempo para alargarse. ¿Sí? Cuando la velocidad de contracción es rápida, es posible que la cabeza de miosina no pueda liberar su agarre a tiempo. Entonces esto es lo que pasa en la antípoda, es decir, cuando vos, la contracción concéntrica es muy explosiva.
Entonces, acuérdense, ¿cómo se promovía la contracción? Se promovía porque la miosina tiene un segmento globular que se va moviendo en hélice y que va agarrándose de sitio activo como si fuera un hélice. ¿Sí? Cuando la contracción es muy rápida, muy explosiva, vamos al otro, cuando la contracción es larga y es excéntrica, los sitios activos se separan cada vez más, entonces la miosina ya no puede agarrarse y solamente se queda agarrando de muy pocos sitios activos, de lo que le queda más cerca. Cuando la concéntrica es muy explosiva, también es perjudicial para que se una a toda la cantidad de sitios activos. ¿Por qué? Porque cuando la miosina quiere separarse y unirse al otro segmento, no le dio tiempo. O sea, el tiempo de contracción fue tan alto que no te da el tiempo de unirse al otro sitio. O sea, pasa lo mismo. Por eso, las excéntricas y las contracciones concéntricas explosivas no te dejan tiempo para que cada sarcómera vos puedas explotar todos los sitios activos que tengas. ¿Sí? Por eso hay que entrenar, cuando nosotros entrenamos a alguien, ¿sí? Los dos objetivos más difíciles es volverlo menos propenso a lesionarse cuando en condiciones de estiramiento tiene que hacer fuerza. Por eso ustedes fíjense cuándo sea la mayor tasa de lesiones de isquiotibiales. Por lo general cuando el isquiotibial está alargado y tiene que hacer fuerza. ¿Sí? Y en un montón de otros grupos musculares también. Cuando estando alargado tienen que hacer fuerza. Ese es el punto débil o el eslabón débil de la cadena. Eso es difícil. Hacer que alguien logre hacer fuerza, no toda su fuerza, pero logre hacer fuerza y que no se desgarre en la excéntrica. Y el otro objetivo, ¿cuál es? Que la persona que vive de fuerza explosiva, que sus acciones son rápidas y explosivas, sea cada vez más explosivo. Porque es difícil también. ¿Sí? En preparación física son los dos objetivos que tenemos. Aumentar la relación longitud-tensión, ¿sí? Esta. Es decir, que esto, por más que yo te estire, vos te quedes acá arriba lo más que puedas. ¿Sí? Y el otro objetivo, ¿cuál es? Que vos logres agarrar la mayor cantidad de sitios activos en el menor tiempo posible. Acciones balísticas menores a 200 milisegundos. ¿Sí? Acciones balísticas menores a 200 milisegundos, por ejemplo, ¿cuál? ¿A ver, Racing? Sé que están atentos. En Narnia. El pene que cobró, ¿verdad? Sí, ese es balístico. Por ejemplo, un salto del cajón, sí, depende. Depende cuán alto tengas que saltar. Pero sí, es una acción balística, sí. Pero vamos a los deportes. Una patada. ¿Una patada qué? Un shooter, ¿sí? Una patada al arco, ¿sí? Es una acción explosiva balística. ¿Sí? ¿Qué más? Un lanzamiento en handball, un remate en vóley, ¿sí? Un cambio de dirección es un gesto explosivo, a menos que lo haga lento el sujeto porque está aprendiendo, pero en la cancha es un gesto explosivo. ¿Sí? Por eso las personas que tienen grandes performances en acciones que son complejas ya de por sí, encima lo hacen rápido, entonces hay que sacarse el sombrero porque están haciendo algo muy difícil desde el punto de vista neuromecánico. Ser muy explosivo, ¿sí? Cuando la capacidad de unión de los sitios activos es muy baja. ¿Sí? Entonces, a medida que la velocidad de contracción incrementa, el número de puentes cruzados incrementa y hay mayor disminución de fuerza. ¿Sí? Es decir, por más que se sigan uniendo los puentes cruzados, los sitios activos no pueden liberarse uno del otro, con lo cual
la unión plena no se puede dar. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, a grandes velocidades, ¿sí? Con acortamientos, tenemos una disminución de la fuerza, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos acciones excéntricas, la adaptación que tiene el sujeto es aumentar la fuerza rápidamente, ¿sí? Por eso las acciones excéntricas te mejoran muy rápidamente la fuerza, ¿sí? Porque te mejora la curva de relación longitud-tensión, ¿sí? Bien, este es un dato anatómico, ¿sí? Las proteínas más importantes involucradas en la contracción muscular, ya sabemos cuáles son la miosina y la actina, alrededor de 1500 filamentos de actina y 1500 de miosina y 3000 de actina se agrupan una al lado de la otra en una sección en forma de cruz de una miofibrila, ¿sí? Obviamente tenemos más filamentos de actina, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el segmento cabeza-cuello, que es el segmento que nos interesa de la miosina, ¿sí? Pudiendo diferenciar dos componentes, el S1 y el S2. El componente S1, ¿sí? Sería este, hace un ángulo de 90 grados en relación a la longitud de la miofibrila y en este ángulo es capaz de vincularse a la actina. Solo si es así. Cuando esto baja significa que está relajado, ¿sí? Es también el sitio donde se ubica, obviamente, la ATPase, la enzima que hidroliza las moléculas de ATP. Dentro de un sarcómero, la actina se encuentra solo como cadenas de cuerda y también llamada filamentos de actina, ¿sí? El miofilamento delgado está compuesto principalmente por dos cadenas F entrelazadas, ¿sí? Lo vemos ahí abajo. Para visualizar esta estructura de manera clara, imagina que un collar de perlas, ¿sí? En el que la actina G representa una única perla y la actina F es collar entero, ¿sí? Entonces tenemos una actina G o actina globular, porque es como un globo, ¿sí? Y todo el compuesto de globitos es la actina F, o la molécula de actina total, ¿sí? Acá tenemos cómo se ve el proceso de unión y relajación. Obviamente, cada proceso, ya sea de unión, del complejo de rigor como la relajación, requiere la ATP, ¿sí? Tanto más diría requiere la relajación que la unión. La zona H y la banda I se acortan, ¿sí? Las zonas de la actina y la miosina se superponen e incrementan su tamaño, ¿sí? El ancho de la banda A permanece inalterable, eso que yo les decía recién, ¿sí? Y si ustedes ven desde acá hasta acá no se acorta nada, lo que se acorta es la banda I, ¿sí? De acá a acá no se acorta nada, no hay acortamiento. Bien, ¿y qué se supone que es una contracción muscular que me va a dar un movimiento real aparente? Es un ciclo de puente cruzado que consiste en un número de pasos sucesivos que comienza desde el momento en que la cabeza de la miosina se une a la actina hasta el momento en que la unión se ha roto y el proceso se debe repetir. Eso es lo que nosotros entendemos como contracción muscular, ¿sí? ¿Cómo va a estar dada la calidad de esa fibra muscular? Va a estar dada por el comportamiento neuromuscular, ¿sí? Es decir, básicamente la cantidad y la calidad de los estímulos neurales medidos en Hz por segundo, que eso va a depender de qué neurona motora te inerve, ¿sí? La isoforma de la cabeza de miosina pesada, MHC es cabeza de miosina pesada en inglés.
¿cuántas isoformas tenemos? ¿Cuántas isoformas de cabeza de miocina pesada conocen ustedes? ¿Cuántos? ST, 2X y 2A. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas isoformas híbridas encontramos? Y tantas como seres humanos hay en el planeta Tierra. Porque no es que encontramos los tres tipos puros y decimos en este hay 40% de ST, 20 de 2X. No, no es tan así. Tenemos las tres puras, pero hay hibridaciones donde están las intermedias. ¿Sí? Tenemos 2X con características de ST, 2A con algunas características de 2X. ¿Sí? Esas hibridaciones que dan la particularidad de cada atleta o de cada persona. La cantidad de proteína contráctil, que esto sería, acuérdense, cantidad de miofibrillas que tiene una célula muscular, y la capacidad oxidativa o de producción de energía a través de sus mitocondrias. ¿Sí? Las propiedades contráctiles que encontramos son producir fuerza. ¿Sí? Acuérdense, la producción de fuerza ¿de qué depende? Depende de la potencialidad que tenga una sarcómera para unir todos sus sitios activos entre la miosina y la actina. La velocidad de contracción, ¿qué sería? La posibilidad real de cuántos sitios activos vos unís. Es lo real. ¿Sí? Y la eficiencia energética, cuánta energía le das a esa ATPasa de la cabeza de miocina pesada por segundo a partir de tus diferentes sistemas energéticos. Entonces, nos encontramos con los tipos de fibras, ST, ¿sí? O slow training, las FT2A, que serían las rápidas, con gran producción de energía a partir del sistema glucolítico, y las 2X, con gran producción de fuerza, pero cuyo sustento energético está dado por el ATPPC, con lo cual solamente funcionan en tiempos muy cortitos de aplicación. Ahí en el imagen anterior dice de 2X y 2B, o 2B y 2X es lo mismo. Son las mismas. Ustedes pueden decirlo como ustedes quieran. ¿Puedo volver a una X? Las propiedades, producir fuerza, la velocidad de contracción y la eficiencia energética. Entonces, si nosotros vemos por quiénes están inervados cada tipo de fibra muscular, vamos a ver que las fibras ST, son las famosas fibras lentas, están inervados por un grupo de neuronas motoras alfa cuya maximalidad de Hz por segundo no supera los 45 a 50 Hz. ¿Sí? Traducido, entonces, tus acciones no pueden ser ni de gran producción de fuerza, ni tampoco de gran velocidad. ¿Podés sostener algo en el tiempo? Sí, sos eficiente. Pero lo que no podés es ser ni muy rápido, ni fuerte. Sí. Sí. Acuérdate, Hz son impulsos neurales por segundo. Si yo te digo 50 Hz, son 50 impulsos neurales por segundo. ¿Sí? Y si vemos a los axones de esas neuronas motoras ST, vemos que no son tan gruesas comparadas, acá está la ST, perdón, vemos que esa ST tiene un axón de inervación. Si yo lo comparo con las FT2A y las FT2X, vemos que son muy delgados. ¿Sí? Perdón, son 10 a 15 Hz las STs, las lentas. ¿Sí? 10 a 15 Hz. Por ejemplo, un
andar en bici submaximal, nadar submaximal, algo que desde el punto de vista de la eficiencia cardiopulmonar a vos te permite estar haciendo una actividad y estar hablando, por ejemplo, al mismo tiempo. Vos sabés que eso es una actividad que está siendo sostenida por las ST. ¿Sí? Actividades que no llegan a más de 15 Hz. 15 impulsos neurales por segundo. Y vemos que el axón que tienen es muy delgado. Mientras que, por ejemplo, si yo lo comparo con una FT2A, ustedes ven claramente cómo ese axón es más grueso. Entonces, un axón más grueso, ¿qué significa? Que la velocidad, ¿sí?, ¿de qué? De transmisión del impulso es mucho más rápido. ¿Cuál en la A? En la A, que es ST. ¿Sí? ¿Cuánto más? Y van de 20 a 45 Hz, las dos A. ¿Sí? Como por ejemplo, si estás haciendo el gimnasio, estás haciendo series de 8, 10, repeticiones máximas, no sobrados, repeticiones máximas, estás haciendo algo con las FT2A, más o menos 45 Hz. ¿Sí? Y por último, nosotros vemos a las FT2B o 2X, que es lo mismo, que trabajan con una transmisión de impulso neural, cuyo axón es mucho más grueso, ¿sí?, y se traduce en 50 a 100 Hz. ¿Sí? Ustedes cuando ven un levantamiento olímpico, ¿sí?, donde el sujeto va por su marca más pesada o récord, sabemos que si no activa 100 Hz, lo más probable es que no llegue a levantar ese peso. ¿Sí? Eso es actuar a 100 Hz. Las acciones explosivas están entre 50 a 70 Hz. ¿Sí? O sea, todos los gestos determinantes, los deportes del conjunto están ahí. En las FT2X. ¿Sí? Por eso si vos llenás de mitocondria a las ST con entrenamientos aeróbicos de baja intensidad o pasadas, y con suerte haciendo, qué sé yo, pasadas de 200, 300 metros, llenás de mitocondrias a las FT2A, resulta que vos en el partido sprintás, saltás, cabeceás, pateás muchas veces en el partido, y si no hay mitocondrias en las FT2X vas a terminar fatigándote y vas a terminar pateando, cabeceando con estas, que no son las que mejor prestancia tienen para gestos de muchísima maximalidad, ya sea complejidad neural o velocidad. ¿Sí? O sea, si vos cabecees con tus ST activadas y no las FT2X, significa que tenés grandes chances de que erres el cabezazo. Porque es un gesto que se da con fibras de mucha calidad, no de menor porte en calidad. Bien, acá están las características de las fibras, de cada tipo de fibra, tipo 2X, tipo 2A, tipo 1, en cuanto a ciertos parámetros que hacen a las propiedades de una fibra muscular. Entonces vimos que era producir fuerza, velocidad de contracción y eficiencia energética. Entonces, si vemos en el número de mitocondrias, vemos que las tipo 1 tienen un gran número de mitocondrias, las tipo 2A mucho moderado y las 2X baja. Ahora, esto si yo analizo a una fibra 2X sin entrenamiento aeróbico, porque se le pueden poner mitocondrias a las 2X. ¿Por qué está esto así? Y porque estos estudios se hicieron con deportistas estandarizados en cada tipo de función. Por ejemplo, biopsia a un velocista, 2X. Biopsia a un remero, 2A. Biopsia a un fondista keniata, ST. La analizo y sí, claramente, si yo comparo las mitocondrias que tiene la ST del fondista con las mitocondrias que puede tener el velocista, y la fibra 2X del velocista no hace falta que le pongamos mitocondrias. Entonces, por eso históricamente, las 2X no tienen mitocondrias,
mitocondrias solamente es anaeróbico a láctico y se fatigan rápido. Bueno, no es así. En los deportes de prestación intermitente, acíclicos, donde vos repetís gestos con esta, ¿sí? Descansás con esta, volvés a repetir gestos con esta, descansás con las otras, se le pueden poner mitocondrias a las dos X para que no se fatiguen rápido. Ahí está el roce. ¿Sí? Resistencia a la fatiga, obviamente, las que más resistencia tienen son las tipo 1, ¿sí? Predominancia en los sistemas energéticos, aeróbico las 1, combinadas las 2A, es mixto, y anaeróbico las 2X, ¿sí? La velocidad máxima, vemos que ganan por afano las 2X, siguen las 2A y las tipo 1 lerdas, ¿sí? Eficiencia, obviamente las 2X son las menos eficientes, ¿sí? Y tensión específica, tenemos las 2X como las grandes ganadoras y después las 2A, ¿sí? Por ahí estaría bueno que explicaran el tema de la base aeróbica, que muchas veces se dice es necesario para todas las disciplinas. Y la famosa base aeróbica es esto que dije recién, poner mitocondrias en el ST, ganaste base aeróbica, listo, en el periodo de competencia, si juegas al fútbol vas a trasladar esa capacidad a ser resistente en la cancha. ¿Esto es cierto? No. O sea, vas a ser resistente a los gestos de baja intensidad. El tipo te va a correr para arriba en la cancha para todos lados, todo el partido, sí, perfecto, pero vos querés que ese jugador, esa jugadora, sprinte muchas veces, salte muchas veces, gambetee muchas veces, acciones que volvemos a lo mismo, se hacen con las 2X. Entonces vos deberías haber puesto mitocondrias en las 2X. Por eso el trote o la carrera aeróbica de baja intensidad debería estar totalmente desterrada, a menos que forme parte de un protocolo de recuperación o algo parecido. Pero no entrenás a nadie, no mejorás a nadie con eso. A menos que corras mucho tiempo de baja intensidad. Ahí sí lo mejorás. ¿Sí? Es más, hasta las carreras de fondo, 1500, 3000 metros, se hacen con esta, con las 2X. No se corre más con esto. O sea, nunca se corrieron con esto. Siempre se corrió por encima del umbral anaeróbico. Bien, preguntas que surjan ahora. Que la fisicalidad muscular está dada por la cantidad de organismos de Eisenhower, de su forma y la capacidad de... Exacto. A ver, si vos, suponete que vos tenés a una persona que tiene un gran porcentaje de esta, ¿sí? Y vos lo entrenás para hacerlo más fuerte, lo que vas a cambiar es el comportamiento de la isoforma muscular, pero nunca le vas a poder cambiar esto. Lo más probable es que nunca pueda ganar nada que dependa de un gran porcentaje de estas. ¿Sí? Porque esto no se puede cambiar. Este grupo de neuronas motoras, el porcentaje que vos tengas, que tengas neuronas motoras 2X, 2A o ST, no se cambia. Eso viene de genética. Lo que vos podés modificar es el comportamiento interno a este nivel. ¿Sí? Y cuando decís la isoforma del MHC, hace referencia, digamos, La isoforma de la cabeza de generación pesada. ¿Podés dotar de características a la ATPasa de esa cabeza de generación pesada? ¿Hacerlo más resistente, por ejemplo? Sí. ¿O hacerlo más potente? Sí. A la enzima, sí. Lo que no puede cambiar es la isoforma, que depende del estímulo lentamente neural. ¿Sí? Por eso, ¿qué se busca? Se buscan personas con gran porcentaje de estas que de última, con un entrenamiento aeróbico, yo haga que esto se comporte como esto y lo hago resistente. Pero sigue siendo un sujeto con gran potencia. ¿Sí?
lo único donde hay predominancia de esta, hoy por hoy, una carrera de ultrafondo de 3 días, más, el cruce de la Antártida. Pero después, todos los deportes son todos con las 2 aguas. De ahí para arriba. O sea, no haces nada con el ST que sea determinante. Si no sos explosivo, no va a ningún lado. En ningún deporte. Menos que juegues al ajedrez. Ahí va por otro lado. Más. Campeón municipal. ¿No? 2012, ¿no? ¿Me colé? Bien. Solo se iba explicando la nueva. Perdés con los años. A mí. No, que en competencia entonces no tenemos que trabajar la base aeróbica. Sí, pero tenés que darle mitocondria a los dos vehículos, no a la ST. O sea, si tu base aeróbica es hacer 10 kilómetros o 5 por día, y no, está mal. Si sumar base aeróbica significa dotar de mitocondria a las 2X, esa es una buena base aeróbica. Que eso es lo que vamos a ver en teoría. Que hay diferentes modalidades de entrenamiento aeróbico que te permiten apuntar a ciertas fibras. Por eso tenés el HIIT, tenés el intermitente, que pone mitocondria en las 2A y en las 2X. En las tipo 1 no te hacen falta en la cancha. Según cuando acelerás no corres con una ST. Cuando pasas un rival no, tampoco. ¿Cuándo usar la ST? Cuando caminas. ¿Y yo que voy al gimnasio para qué me sirve el intermitente? No creo que hagan falta tantas mitocondrias Para pasar caminar. la mitocondria a las 2A y 2X. Grego. A menos que sea una persona Lo que digo, con la diabetes diferencia, hormonal. Pero él lo dio un ejemplo en la cancha. Cuando el fútbol Ponele se para supone correr que más tenés rápido. una patología. Por ejemplo, ¿con qué ejercicio se mejora? Preguntale. Intermitentes o trabajos interválicos de alta intensidad. Por ejemplo, poner 100 metros full para volver a No, pero dice que no. Ya sé eso, pero ¿para qué me sirve la vida? Regularmente sí. Porque vos decís, en fútbol nos enseñan para que, bueno, para que puedas con más velocidad, cambio de dirección, esas cosas. Gimnasio cada año. Para más energía, si querés Debe ser. mitocondria, generar más energía.